otro tema de enseñanza en trauma o anestesiología en trauma, realmente es un tema muy, muy difícil de sacar, debido a que realmente en nuestro país, solamente, digamos, en el Seguro Social que sacó en el Hospital de Lomas Verdes, un entrenamiento al parecer de 4, 6 meses, una especie de fellow de entrenamiento a anestesiólogos de la propia institución, se formaron durante 3 años. En la Secretaría de Salud del Distrito Federal, en el Hospital de Joco, hay un curso diplomado avalado por la UNAM de 1 año de especialidad. 3, 4 residentes salen anualmente. Es importante considerar que la enseñanza, no solamente dentro de la anestesiología, sino de todas las especialidades, deben estar encaminadas a la enseñanza del trauma. Porque, si ustedes recuerdan, en el sismo del 85, realmente no había personas capacitadas para manejar a pacientes traumatizados. Hoy día, el trauma sigue incrementándose, sigue dejando personas lesionadas, así como también personas que fallecen desde el mismo lugar del accidente o posteriormente en las unidades hospitalarias por malos manejos. No estamos hablando de malos manejos de dinero, porque como que soy yo medio extraño, ¿verdad? Sino por un mal manejo médico. Entonces es muy importante considerar que hay realmente de enseñanza en nuestro país dentro de lo que viene siendo la traumatología y sobre todo la anestesiología en trauma, y qué se pudiese hacer para poder dar una mayor enseñanza en este tipo de situación. Nosotros sabemos que el trauma es tan viejo como la creación, posteriormente a lo que fue Adán y Eva, porque recordemos que el primer trauma psicológico fue el del pobre Adán, ¿no? De que le dieron una manzana y ya se vio que tenía y ya los sacaron del paraíso. No soy misógino, ¿eh? Posteriormente, la mandíbula de un burro, que quién sabe dónde salió el burro, ¿sí? Y resulta que la quijada del burro, Caín, pues mata a Abel, ¿no? Entonces, ante esto el trauma, pues es realmente muy, muy antiguo. Así como también sabemos que Dios, antes de crear al cirujano y de haber sido cirujano, pues sabemos que fue anestesiólogo, ¿no? Porque primero tuvo que dormir o anestesiar a Adán para quitarle una costilla, pues tenía una costilla de más, yo creo, ¿no? Y por eso salió Eva. Entonces, ante esto sabemos que el trauma va a continuar. Y va a continuar independientemente de que según los gobiernos quiten la violencia por cuestiones a lo mejor de narco, porque no haya guerras, y va a continuar porque puede seguir la violencia intrafamiliar. Esta violencia intrafamiliar pues ha incrementado bastante. Siempre nosotros pobrecitos, después de llegar de trabajar, ¿sí? Sanamente, ¿sí? Y estar con los amigos, no amigas, sino con los amigos, ¿sí? Disfrutando de 10 minutos de relax, pues nos reciben en casa de esta manera, ¿no? Pero no solamente sucede esto. ¿Qué pasa también con cuestiones del trauma? ¿Cuántos accidentes, y que sabemos que los accidentes pueden ser prevenibles, no se llegan a presentar en el hogar? No hablemos de la calle, sino lo que es el hogar. ¿Cuántas veces no nos resbalamos en el baño, en la cocina, a veces porque no sabemos ni prender a veces la estufa, nos quemamos, a veces no sabemos planchar, etcétera? Entonces hay varios tipos de lesiones que deben de ser prevenibles, pero el trauma va a continuar. No se diga en las mismas escuelas, con los niños que están corriendo, etcétera. Nuevamente hablamos aquí de lo que es la distribución trimodal de la muerte en trauma, las cuales hay muertes inmediatas y por lesiones que por necesidad se consideran letales. Igualmente, tenemos otro tipo de muertes tempranas y las muertes tardías, donde en esas muertes tempranas y muertes tardías
estamos nosotros, los médicos en general, independientemente de la especialidad que llevemos a cabo. Entonces, esas muertes, tanto tempranas como tardías, es donde nosotros debemos de actuar inmediatamente para salvaguardar la vida de los pacientes lesionados. ¿Qué hay de enseñanza sobre el trauma? Tenemos aquí los sistemas que se hablaron en el primer día del curso, de la TLS, ACLS, el BTLS y el PTC. Estos nos enseñan a manejar en forma primaria a un paciente traumatizado. Contemos o no contemos con el material necesario para hacerlo, e igualmente, estando solos o en una unidad hospitalaria de tercer nivel, como viene siendo aquí en México, que los que son de tercer nivel, o en su defecto de segundo nivel. Pero estos cursos tienen un cupo limitado y algunos son caros para poderlo realizar. ¿Qué sucede posteriormente de que nosotros tomamos estos cursos? ¿Cuántos realmente de nosotros, levanta la mano, ¿quién ha tomado el ATLS? ¿Cuántos de ustedes cuando hay desastres, no hablemos de que vean a un paciente en la calle y lo asistan, sino de que hay un desastre natural o alguna otra instancia, van como atlecistas a manejar al paciente traumatizado? Van los del ejército. Y muchas veces ellos no permiten que entren los médicos a esos lugares. Pero ¿qué sucede también cuando llegamos nosotros a nuestras unidades hospitalarias o llegan los pacientes a esas unidades hospitalarias? Lo que viene siendo cualquiera de estos sistemas, sabemos que es una guía de manejo y que todos debemos de conocerlos y saber, sin necesidad de preguntarle al paramédico, sin necesidad de preguntarle al urgenciólogo, cuando nosotros como anestesiólogos nos llegan los pacientes a quirófano, ¿qué fue lo que le hicieron? Tendríamos nosotros que suponer que le administraron los líquidos, cómo manejaron la vía aérea, etcétera. Supuestamente sin necesidad de preguntarle. Pero realmente, ¿cuántas de las personas que están en urgencias y tomaron el ATLS siguen los lineamientos? ¿Cuántos de nosotros como anestesiólogos seguimos esos mismos lineamientos? Aunque a nosotros no nos toca el manejo inicial del paciente traumatizado, siendo obligación estar, como habíamos mencionado, dentro del equipo traumatológico y en el manejo inicial del paciente con trauma. Entonces tenemos estos cursos de manejo inicial del paciente traumatizado, limitado a cierto número de alumnos, 24 personas máximo, como viene siendo en el PTC, en el ATLS pueden ser 30 aproximadamente, y bueno, realmente no lo llevamos a hacer fuera ni del hospital ni dentro de la misma institución cuando terminamos el ATLS. Con el ATLS sabemos, y con el ACLS, que hay recertificación, pero de igual manera no nos ha servido para realmente atender a la población que lo necesita. Tenemos otros cursos sobre especialidades en trauma. La cirugía definitiva de cuidados de trauma, las residencias de urgencias médico-quirúrgicas, diplomados de cirugía en trauma y subespecialidad en cirugía de trauma. Este curso y los más avanzados en tener un curso sobre lo que viene siendo para cirugía del trauma a nivel Latinoamérica está en Colombia. Por este curso también se da en los Estados Unidos y en Europa. Pocos países tienen una especialidad de cirugía en trauma. Sí existe realmente en Estados Unidos y algunos países europeos. En nuestro país, ¿saben ustedes algún curso específico de cirugía del trauma? Hasta hace 3 años, si mal no recuerdo, dentro de lo que es la sociedad, o la Asociación de Cirugía del Trauma, donde actualmente el doctor Saúl Hernández, que estuvo con nosotros, que ahorita es el presidente, se hacía un diplomado de 10 meses de cirugía de trauma. Actualmente ya no se da ese curso. Además sabemos, por lo menos en nuestro país, a quienes se les mencionan traumatólogos, a los ortopedistas, y realmente no son traumatólogos. A veces nos trauman a nosotros, ¿verdad? Por ciertas situaciones. Pero, mal llamados traumatólogos, deben de ser cirujanos ortopedistas y que posteriormente hicieran la especialidad, a lo mejor en trauma por las fracturas expuestas.
o en columna, o ahora muy específicos, ¿no? Para pura cirugía de meniscos, ¿no? O del primer ortejo, nada más. Pero igualmente, no todos los ortopedistas y mal llamados traumatólogos tienen un entrenamiento en hospitales donde se maneje trauma. No por criticar, pero sabemos que dentro de lo que es el ATLS hay muchos compañeros ortopedistas o traumatólogos que son instructores de ATLS, lo cual no quiere decir que sea malo. Al contrario, eso es bueno para una capacitación y el manejo inicial del paciente traumatizado. Pues desafortunadamente hay algunas especialidades que sí son muy cerradas ante cierto tipo de manejos. No se abren a lo que realmente es un manejo del paciente traumatizado. Tenemos aquí ahora lo que viene siendo la enseñanza de anestesiología en trauma. Ya mencionamos que en nuestro país lo que viene siendo el Hospital General de Joco tiene un curso diplomado de especialidad con reconocimiento de la UNAM, donde entran 3, 4 personas a hacer la residencia después de haber terminado la especialidad en anestesia general. Y en Europa, Francia tiene una subespecialidad de anestesia en trauma, y en Estados Unidos existía una especialidad en trauma. Actualmente ya nada más son fellows de 3, 4 o 6 meses, dependiendo del tiempo que uno quiera rotar, sobre todo en el hospital de Maryland, en Baltimore. En México, ¿qué ha habido? Hace 6, 7 años antes de que se iniciara el curso de lo que viene siendo en el hospital de Joco, de especialidad, se propuso un plan de 2 años, que ahorita lo voy a poner de cómo se quiere proponer nuevamente que sea de 2 años la especialidad. Porque sinceramente es muy difícil aprender la traumatología, aunque ya seamos anestesiólogos, aprender trauma en un solo año. Y también sobre anestesia en trauma, Colombia es donde hay mayor entrenamiento para los anestesiólogos para el trauma. ¿Cuál es la secuencia de desarrollo y especialización de médicos anestesiólogos en trauma? Hacer la especialidad de anestesiología, más medicina de cuidados intensivos. Así es como lo tenían en Estados Unidos. Posteriormente, exposición en campo y medicina de urgencia, igual a médico de apoyo vital y especialista en anestesia y cuidados intensivos en trauma. Entonces, este es el plan que había en los Estados Unidos para la formación de anestesiólogos en trauma. ¿Qué se sugiere para que haya especialistas en trauma? Porque no solamente hay los cursos que mencionamos de ATLS, PTC. Hay varios cursos monográficos, como el que estamos haciendo ahorita, como el que hacíamos anteriormente en el Hospital de Balbuena, como se han hecho en los hospitales del Seguro Social, en la Cruz Roja, y no solamente de anestesiología, sino de todas las especialidades, cirugía general, la Sociedad de Cirugía del Trauma, etc. Pero son cursos monográficos. Lo importante aquí es realmente estar en contacto con el paciente, porque solo así vamos a aprender a manejar una vía aérea real de un paciente traumatizado, con trauma maxilofacial, traumatismo craneoencefálico, lesión de columna cervical donde no se puede quitar a veces el collarín. Entonces ahí es donde realmente se puede aprender la traumatología, amén de lo que vienen siendo los cursos como el ATLS, el PTC, ACLS, BLS, que obviamente nos sirven, como les comento, para el manejo inicial del paciente traumatizado. Pero ya para las cuestiones de la especialidad en anestesiología, pues es importante de que se deberían de hacer 2 años de esta, que sería ya una especialidad, superespecialidad, o una subespecialidad, con rotaciones en la unidad de trauma choque. Aquí en México, si ustedes se fijan dentro de muchos de los países, España, muchos países latinoamericanos, igual Venezuela, Colombia, Estados Unidos, las sociedades se llaman Sociedad de Anestesia y Reanimación. Y esta reanimación es con respecto a reanimación cardio-cerebropulmonar. En nuestro país existe la subespecialidad de reanimación, pero es hecha
por aquellos que hicieron urgencias médico-quirúrgicas. Entonces nosotros en sí estamos fuera de lo que es la subespecialidad de reanimación. Entonces tendría que hacerse una rotación en la unidad de trauma choque, precisamente para manejar al paciente en forma inicial. Posteriormente, ya como anestesiólogos, dentro del quirófano, tener una clínica del dolor realmente para lo que es el manejo del dolor, tanto agudo como crónico de los pacientes traumatizados. Y en la unidad de cuidados intensivos. Es claro que todo esto, si estuviésemos viendo 2 meses de rotaciones por año, es insuficiente. Si es insuficiente, aquellas especialidades de anestesiología general que mandan a rotación a algunos hospitales traumatológicos a sus residentes 1 mes, realmente es insuficiente ese tiempo de rotación. Tendría que ser un mínimo de 3 meses para poder aprender algo sobre esto. Porque si no, en lugar de estar traumatizados, luego nos quedamos traumados, ¿no? Por no saber manejar un paciente traumatizado. Y con rotaciones interinstitucionales. Estas rotaciones interinstitucionales, en la Secretaría de Salud del Distrito Federal, Cruz Roja Mexicana, IMSS y hospitales privados. ¿Qué pasa con los hospitales privados? A lo mejor ustedes pudiera, a lo mejor caerles de sorpresa de que pongamos aquí hospitales privados. Pero resulta que la policía, los agentes federales, los judiciales, son atendidos en hospitales privados. Los malos nos los llevan a la Secretaría del Distrito Federal o a la Cruz Roja. ¿Sí? Digo los malos porque están muy malitos, no por otra causa. ¿Sí? Los que son asegurados, pues irían al Seguro Social. Pero en el ISSSTE, realmente, o sea, hay alguien aquí, algún compañero del ISSSTE, que me desmienta, pero no hay como tal un hospital que tenga trauma. Entonces, por eso metemos aquí a los privados, que está el Dalinde, está Médica Sur, donde atienden, les digo, a los que son los policías o los que son los buenos, ¿no? Los que nos defienden. Igualmente, puede ser aquí la Secretaría de Marina y el Hospital Central Militar. Y rotaciones en el extranjero, que realmente donde se pudiese tener contactos por la cercanía es en ese hospital de Maryland, en Estados Unidos, durante unos 2 meses aproximadamente. Este programa, pues sí, se presentó ante la Secretaría del Distrito Federal hace 7 años, pero el curso quedó en un solo año. Y actualmente se sigue manejando así. ¿Cuáles van a ser las funciones del anestesiólogo? Es claro que tiene que haber una atención prehospitalaria, la atención hospitalaria y la atención en quirófano, que es una medicina preoperatoria también, pero en trauma, en la unidad de cuidados intensivos, en la unidad de trauma choque. ¿Sí? En todos estos lados debemos de estar los anestesiólogos. Debemos de ser la cabeza realmente de lo que es el manejo del paciente con trauma. Y además de esto, también los entrenamientos para los traslados de los pacientes. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que metemos al paciente a quirófano y que no hay camas en la unidad de cuidados intensivos? Si nos va bien, mandamos al paciente a piso con ventilador. Y a veces ventiladores de esos de aspas, ¿no? Porque tiene que quedarse a veces el interno ahí dándole a la bolsa de reservorio, ¿no? Al ambú. O que tengan que ser trasladados a otros hospitales donde ya se consiguió la terapia intensiva. Aquí es importante recalcar qué tan bueno es, después del procedimiento anestésico quirúrgico, trasladar a un paciente, aun y cuando se cuente con este tipo de ambulancias sofisticadas. Yo, en lo personal, prefiero que el paciente que maneje esté mínimo 8 horas, aunque no haya camas, mantenerlo en quirófano y manejarlo yo. Porque sabemos que las primeras 8 horas son vitales y que si sucede algo, y eso adelantándonos a la otra plática, si sucede algo en el traslado y nosotros no vamos, porque la obligación es de nosotros, y no es porque echarle tierra a nosotros como anestesiólogos, pero no es función del residente en el interno acompañar en los traslados de ambulancias a los pacientes, es función del médico anestesiólogo de base. Entonces,
Yo les digo, en lo personal, prefiero mantenerlos ahí 8 horas y si ya posteriormente, no es por echarle porra a los residentes, ni vayan a echar la junta a sus adscritos, porque aquí estoy viendo 2 residentes, ¿verdad? Pero sí es importante tener en cuenta que es mejor mantener a un paciente ahí y que realmente los mantengamos nosotros controlados. Acuérdense que la anestesiología es una medicina interna y una terapia intensiva también dentro del mismo quirófano, dependiendo del tipo de pacientes que manejemos. Nuevamente el equipo traumatológico, personal paramédico, enfermería, médico y otros que van a estar junto con nosotros. Trabajar siempre en equipo. Se debe de tener también equipos de respuesta rápida. Aquellos en aquellos hospitales debe de tenerse también un entrenamiento para ciertas personas en específico. De que si no se puede manejar en forma inmediata, a lo mejor un paro cardiorrespiratorio u otro tipo de situaciones, existen estos equipos de respuesta rápida para que empiecen a manejar a los pacientes. Pero no solamente es la enseñanza para nosotros como médicos especialistas en anestesiología o como médicos especialistas en otras áreas, sino que también hay que enseñarle a la población en general. Y eso también está en función de nosotros. ¿Dónde podemos nosotros enseñarles a la prevención de accidentes? En las escuelas, que los medios de comunicación, en lugar de estar pasando comedias y programas agresivos, como Mujeres Asesinas, ¿sí? Entonces, mejor que pasaran prevención de accidentes. Y en horarios que realmente sea para niños y para adultos. Porque a veces pasa, no sé si les ha tocado los programas culturales, que ya ni hay, en la televisión abierta, pero hay un horario para la UNAM, pero es de las 12 de la noche como a la 1 de la mañana. ¿Sí? Y obviamente se tenía que buscar esta situación, ¿no? De que fuesen en horarios que realmente lo viera la gente. Los mismos hospitales, alguna persona fuera de lo que es la consulta externa, dar enseñanza de prevención de accidentes. Esto pues ya estamos terminando las causas del trauma. A veces no nos damos cuenta, vamos manejando, vamos distraídos o no nos ponemos los anteojos, ¿no? Y obviamente aquí está un limpiaparabrisas, ¿sí? Abajo del automóvil. Esto dicen que son lo de los microbuseros, ¿no? Pero no solamente los microbuseros son causantes de accidentes, también nosotros. A veces no manejamos realmente bien. Aquí, los accidentes aéreos. No les señalo cómo está, ¿verdad? Bueno. Y lo que viene siendo el empleo de drogas. Entonces, todo esto, nosotros debemos estar involucrados en la enseñanza del trauma. No solamente dentro de lo que es la medicina, sino también de lo que viene siendo la enseñanza de lo que es a la población en general. En la otra foto está ahí el piloto con la aeromoza, en la parte delantera. Y enseñar a la misma población lo que es la cadena de socorro, que realmente tengamos nosotros a la mano lo que vienen siendo los teléfonos de emergencia, para que esa es la principal forma en la que podemos ayudar. Que al ver nosotros un accidente, hablemos y reportemos que hubo un accidente y lleguen en forma inmediata o tardía, porque no son inmediatas, las ambulancias. El accidente, la asistencia en el mismo lugar, transporte asistido al hospital, a qué nivel se va a referir y la rehabilitación. Y bueno, pues muchas gracias. Este tema más que nada es para hacer una conciencia de que nos hace falta todavía mucho más para poder aprender sobre lo que es el trauma. A veces nos quedamos cortos en los cursos monográficos y sí es importante que se tuviera un diplomado o 2 diplomados o la especialidad de trauma dentro de lo que es el quirófano. Porque muchas veces podemos nosotros estar aquí hablando, pero los que manejamos trauma, pues nos gusta manejar este tipo de pacientes. Y pues obviamente es importante que se dé esa enseñanza. No sé si tengan alguna pregunta, comentario, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Si no les gustó también, no hay problema.